través de la palabra de Dios. Amén. Nuestra cosmovisión tiene que ser de reino. ¿Qué es de reino? Pues del reino de Dios, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra forma de ver tiene que ser como Dios ve las cosas. Déjame decirte que muchas veces nosotros vemos las cosas de una manera, pero el Señor las ve de otra. Muchas veces tus planes pueden ser maravillosos, pueden ser muy grandes, pero no necesariamente corresponden a como Dios ve las cosas para tu vida. Amén. Muy bien, nuestra cosmovisión tiene que ser de reino, no del mundo. Entiendas el mundo, todo lo que está fuera de Dios. Amada iglesia, nosotros debemos afectar el mundo, no el mundo a la iglesia. Amén. Nosotros debemos de que la gente se vuelva hacia Cristo, no nosotros volvernos al mundo. Aleluya. Una de las cosas que podemos darnos cuenta con la gente que trabajemos ministrando y liberemos. ¿Qué es ministrando? Es sirviendo al Señor. El Señor Jesús inició su ministerio, Él ministraba, Él enseñaba, Él oraba, Él sanaba a los enfermos. De igual manera nosotros tenemos que ministrar a la gente, ¿verdad? Tenemos que ministrar, tenemos que liberar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo hacía de una manera ordenada, pero Él hacía liberación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que la gente tiene se han originado desde que eran niños. La mayor etapa de heridas es en los primeros años de vida. Déjame decirte, déjame testificarte que en las liberaciones que se hacen en esta iglesia se hacen en orden, se hacen de manera privada, pero hemos encontrado que un niño, un jovencito, se libera con mayor facilidad que un adulto, y esto tiene su razón. ¿Por qué? Porque el adulto arrastra situaciones del pasado desde que era niño y quizás también de sus generaciones, pero los niños hemos encontrado que se liberan de una manera más rápida. Amén. Entonces, los mayores problemas que hay en nuestras vidas ocurren en la niñez. Aleluya. Muy bien. El daño, amada iglesia, que las tinieblas hacen en la vida de un niño, crean heridas profundas. Y con el pasar del tiempo, la herida no desaparece, sino aumenta. Eso quiere decir que tú puedes traer heridas de tu niñez, pero todavía no cicatrizan. Eso es lo que nos está hablando el Señor hoy. En lo natural, en el mundo físico, cuando un niño se hace una herida en la pierna, mientras vamos por un medicamento y cuando regresamos, ya no está la herida sana muy rápido. En el mundo físico las heridas cicatrizan. Un niño cicatriza muy rápido. Cuando tiene una dislocación, cuando tiene una fractura de tibia o de peroné, los huesos sellan. ¿Por qué? Porque las células se regeneran con mayor facilidad, ¿verdad? Pero déjame decirte que las heridas, ¿verdad?, espirituales no es así. Las heridas espirituales tienen que sanar a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? En el cuerpo, en el mundo físico, ya no lo encuentras a los 2 días. A diferencia de una persona mayor tarda más en sanar en su cuerpo. Pero las heridas del alma no se cierran. Muchas veces las escondemos, porque cada vez que las recordamos nos afectan. Entonces, para que no nos afecten, ya mejor ni siquiera las pensamos. Pero déjame decirte que Dios quiere traer sanidad a tu alma. Aleluya. Estamos llevando un discipulado de consolidación en los cuales se divide en 4 áreas. Se divide en un área básica que es liberación particular, se divide en un área de sanidad interior y se divide en un área de discipulado. Todo esto para que puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Déjame compartirte, amada iglesia, que no es lo mismo cuando son heridas en el alma. Hay una fragilidad que cuando un niño sufre algún tipo de abuso, estas heridas permanecen en él por mucho tiempo. Y cuando son grandes, entonces se transforma en un problema espiritual. Hay personas, amada iglesia, que fueron abusadas de niños y tuvieron que cargar con eso por años, y solamente cuando son adultos se atrevieron
hablar de ello. Muchas veces las venimos arrastrando y nos traen dificultades, nos traen problemas, y solamente cuando ya somos adultos y cuando ya la presión sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo es muy fuerte, es cuando nosotros nos decidimos a buscar ayuda. Déjame decirte que esto es innecesario. Tú tienes que ir a Jesús para sanar las heridas del alma. Aleluya. ¿Por qué tenemos la cultura de no decir las cosas? Porque pensamos algunas cosas. ¿Qué van a decir los demás? Los trapos sucios se lavan en casa, pero realmente los tenemos que lavar, realmente tenemos que arreglar las cosas. Muchas veces nos callamos porque nos da vergüenza, ¿verdad? Pero tenemos que sanar las heridas del alma. Tenemos que ir a Jesús para que sane nuestras heridas. Aleluya. Qué tremendo, amada iglesia, que alguien haya cargado a un muerto por 20 o 30 años y cuando ya tienes 40 años te atreves a hablar de algo que pasó cuando tenías 5 años. Un ejemplo de esto son los traumas, los accidentes. Un ejemplo de esto son los abusos, ¿verdad? Que son ocultados y que causan estragos en el alma de una persona. No es lo mismo sanar el alma de una persona de 10 años o de 12 años a una que tiene 50, porque el gusano del dolor ya se ha comido mucho de la vida de la persona. Tenemos que ir a la sanidad interior que Jesús nos da. Y eso es algo que no va a volver o a regresar. Tu vida no va a volver o va a regresar. El Señor promete vida en abundancia, no solamente la vida eterna, sino también en esta tierra. Si cuidamos a un niño y recibe amor, su vida será exitosa. Pero cuando es al revés, el daño realizado en su alma es muy traumático. Un niño es puesto por Dios para recibir amor, pero cuando no recibe ese amor en su hogar, el daño traumático sobre su vida es muy importante. El mayor elemento destructivo en la vida de un niño es la falta de identidad. ¿Quién es en Cristo Jesús? Y desde que son niños en las escuelas, son atacados constantemente contra su identidad. Son atacados por el mundo, son atacados por las personas que no conocen a Dios y también son atacados por el enemigo. Y muchas veces son atacados hasta por la propia familia. Gloria al Señor. Cuando Jesús se presenta, todos querían o trataban de conectar a Jesús con José. ¿Por qué? Porque José fue su padre biológico, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? ¿Qué pasa cuando Jesús es introducido, presentado al ministerio? Dice la palabra de Dios que él empezó su ministerio después de ser tentado 40 días en el desierto, ¿verdad? Después de que Juan lo bautiza, se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado. Aleluya, ¿verdad? Tú tienes identidad del Padre como lo tuvo Jesús. Tú eres amado ante los ojos de Dios. Mateo 3:17. Mateo 3:17, y me responden con un fuerte amén cuando lo tengan. Mateo capítulo 3:17. Me dicen un amén cuando lo encuentren. Amén. Dice Mateo capítulo 3 versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios vive en ti y que también el Espíritu Santo busca dentro de ti tener la complacencia que tuvo con nuestro Señor Jesús. Amén. No aparece José. Volvemos al ejemplo biológico. No aparece José, su padre biológico de José, después de 12 años de Jesús. En la Biblia no se ve más la imagen de José. ¿Pero por qué? ¿Por qué, iglesia, la gente lo asociaba con José a los 30 años, cuando iba a empezar su ministerio? ¿Por qué la gente asociaba a Jesús con su padre biológico, que era José? Diciendo: ¿no es este el hijo de José? ¿No sucede así con nosotros? ¿No es este el hijo de don Gustavo? ¿Verdad? ¿No el pastor que predica ahí es el hijo de don Gustavo? ¿Verdad? ¿No es acaso
la hermana Ivonne, hija de la hermana Rebeca, y así sucesivamente con cada uno de nosotros. Así le pasó al Señor Jesús. Lo identificaban con José, su padre biológico. Así nos identifican a nosotros. ¿Por qué? Porque el filium trae identidad. Además, aquí en el pueblo viene de tal familia, de los Barrientos y etcétera, 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 ¿verdad? Eso es lo que yo te quiero ejemplificar de la identidad tan importante que debemos de conocer. Juan capítulo 6, versículo 42. Juan capítulo 6, versículo 42, por favor. Me responden con un fuerte amén cuando lo tengan. Juan 6, 42. Dice la palabra de Dios en Juan 6, 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Verdad? Y así al igual que él, nosotros muchas veces no nos creen, nos dicen, ¿cómo es que tal hermano dice que ahora es cristiano, que ahora es hijo de Dios? ¿Verdad? Que ha sido adoptado por el Espíritu Santo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ahora dice que también va a hacer cosas mayores en el nombre de Jesús. También a nosotros nos pasa así. Amén. Jesús, amada iglesia, hace una desconexión de José tremenda. Esto quiere decir que el Señor Jesús manifestó una desconexión de esa identidad física. Vamos allá. ¿Ok? Lucas 8:21. Lucas 8:21. Lucas 8:21. Me responden con un fuerte amén cuando lo tengan. Lucas capítulo 8, versículo 21 dice así. Él entonces, Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Fíjense nada más aquí cómo cambia la identidad. Dice que su mamá y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Estaba ya diciendo una filiación, una identidad, pero ya espiritual, de hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces fíjate nada más, esto es muy profundo, porque resulta que tú tienes familiares físicos, pero que no estén haciendo la voluntad de Dios. Ahora te explicas por qué empiezas a venir a la congregación y tus familiares como que a veces ya como que ya no te hablan tan seguido, ¿verdad? Empiezan a suceder cosas. Esto es porque tu identidad espiritual empieza a manifestarse. Amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ok. Amada iglesia, lo que Jesús hizo estaba rompiendo con toda la tradición de la época. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús está enseñando, está rompiendo toda estructura de la época, ¿verdad? En este momento, la identidad de ese tiempo dependía de quién es tu papá. La identidad del día de hoy que Dios te da a través de las Escrituras, ¿de quién viene? Del cielo. Amén. Identidad. La segunda forma, iglesia, de tener identidad era el lugar de nacimiento. ¿De dónde eres? No, pues yo soy de Capuluaque. No, pues yo soy del Papalote. No, yo soy de La Cañada. Yo soy de La Soledad, ¿verdad? Por la región. No, pues yo soy veracruzano, ¿verdad? Yo soy yucateco, bomba, ¿verdad? Por la región también te da una identidad, ¿verdad? Entonces también la forma de identidad la puede dar la región. Amén, la región de nacimiento. Primera de Reyes 17:1. Vamos rápidamente a Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1 para ver esto en la Biblia. Primera de Reyes 17:1. ¿Ya lo tenemos? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 nos dice así. Entonces Elías Tisbita
que era de los moradores de Galaad. Vivía en Galaad, dijo Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Elías Tisbita era morador de Galaad. Amén. Hechos 22:3, vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Hechos 22:3. La identidad por el lugar donde naciste, la región, el territorio donde naciste. Hechos 22:3. Hechos 22:3 rápidamente, ¿ya lo tenemos? Dice Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, tú eres mexicano, ¿verdad? Yo de cierto, Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. Yo de cierto soy mexicano, nacido en Puebla, en Tetela de Ocampo, Puebla. Amén. Y así lo dice mi credencial de lector. Pues Hechos 22:3 dice de Pablo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes. Amén. Entonces ahí está el ejemplo de identidad por el lugar donde naciste. Las dos maneras, iglesia, en las que se presentaba identidad eran: yo soy hijo o vengo de tal lugar o de tal familia. Amén. Las cosas, iglesia, no han cambiado hasta el día de hoy. Esto es una realidad. Cuando alguien dice: yo soy de Tepito, de la Ciudad de México, ¿qué te viene a la mente? ¿Verdad? Tantas cosas. Pleitos, ¿verdad? Bandas, entre otras cosas. Cuando alguien te dice: yo soy de Veracruz, quizás debe de estar acostumbrado al calor, ¿verdad? Tiene un acento, ¿verdad? Característico. Bueno, pues déjame decirte que Suecia, por abrirle las fronteras a los árabes, siendo el país con menos delincuencia del mundo, ahora hay atentados terroristas y muertos cada día en aumento. ¿Por qué? Porque tienen otra identidad, traen otras costumbres, ¿verdad? Como los migrantes, ¿verdad? Entonces ahí está el ejemplo de que la identidad es importante, ¿verdad? Muchos se quieren casar con un árabe, con un cubano, y bueno, cuidado, ¿verdad? El respaldo del lugar de donde vienes, iglesia, o el linaje. ¿Cuál es el linaje? La línea familiar del cual tú vienes, son las dos conexiones que nos dan respaldo. Estoy conectado a algo, soy la continuidad de David, no de José. Jesús, hijo de David, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Ya lo tenemos? Primera de Pedro 2:9 dice así. Primera de Pedro 2:9. Mas nosotros son linaje escogido. Tú eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la identidad que Dios te da. Amén. Eres un escogido, un linaje, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a Dios, por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dile al que está a tu lado: yo soy un linaje escogido. Yo tengo identidad de reino. Amén. Amada iglesia, un gran error de la psicología es que tú descubras tu identidad, quién eres. En la Biblia y en el reino no es así, sino que tu identidad es base de quién vienes o de dónde vienes. La psicología moderna dice que el niño
debe de tener un montón de experiencias para ver con cuál se identifica. Eso es lo que nos quieren vender el día de hoy, ¿verdad? Pero Dios no dice eso. ¿Quién eres tú? Lo asocian hoy en día en qué puedes hacer tú. Un grave error que casi todos cometemos y que está totalmente fuera de lugar es ¿qué quieres ser cuando seas grande? Como canta Miguel Mateos, estrella de rock and roll, presidente de la nación. Es una canción de los años 80, todavía no me convertía yo. El niño, amada iglesia, no es hasta que sea grande. El niño no va a ser, ya es, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir con todo eso, pastor? ¿Me lo puede explicar? Ok, vamos a Isaías 9:6 para explicarlo. Isaías 9, versículo 6. Vamos a explicar a la luz de la palabra. Isaías 9:6. Identidad de reino. Isaías 9:6. ¿Ya lo tenemos? Isaías 9:6. ¿Ya está? Dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, ya es niño. Cuando nace, ya es niño o niña. No es lo que quiera ser, como se quiera sentir. Hoy me siento niño, mañana me siento niña. Imagínense un adulto que de repente diga, no, pues es que ahora quiero ser mujer, ahora siento que soy mujer. Pues no, ahí dice identidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú naciste niño o niña, tú naciste hijo o hija de Dios, y tú naciste con un nombre, una bendición sobre tu vida. El nombre es una bendición sobre tu vida, por eso es importante escoger los nombres de los hijos. Amén. Así igual Jesús nació con esa identidad. Esta forma de pensar viene después de la guerra industrial europea. Tenemos que producir gente que mañana sea un buen trabajador. Esa era la mentalidad después de la revolución industrial. Necesitaban ejércitos de gente para la fábrica. No era tanto lo que eras, sino lo que debías de ser. Y así es, a través de todo lo que vemos alrededor, nos quieren decir qué es lo que tú tienes que hacer. Tienes que estudiar una carrera, tienes que estudiar un doctorado, tienes que tener esto, tienes que tener aquello y lo otro, ¿verdad? Quiero ser médico. Si tú eres médico, serás alguien en la vida. Cuando seas médico, y esto es tener una mentalidad muy pobre, le quitas a la gente su profesión y no sabe quién es. ¿Por qué le quitas a la gente su profesión y no sabe quién es? Porque déjame decirte que una persona, aunque sea muy estudiada, puede tener heridas del alma. Basa su identidad en lo que estudió, y eso la Biblia no enseña. Tú tienes identidad como hijo de Dios. ¿Has escuchado alguna vez? No sabes con quién estás tratando. Yo soy el doctor fulano de tal, yo soy el político fulano de tal, y te ponen el título humano delante de ti. Hay una confusión entre lo que es la identidad de una persona y la función de la persona. El ser médico es una función en la sociedad. Todo es necesario, los bienes y los servicios, que enseña la economía, perdón. Cuando tú le dices a tu hijo, si no tienes un título, no eres nadie, estás hablando de filosofía. La palabra filosofía quiere decir conocimiento, amor al conocimiento. Eso es humanismo. Y ahí también se mueven cuestiones de influencia espiritual de la década de los 40. No importa si eres sinvergüenza, ladrón, abusador, si eres un destacado médico, eres. Fragmentamos la identidad de una persona. Por eso es que hay tanta herida en el alma. Muchas veces tienes una familia hermosa, muchas veces tienes una abuelita, una mamá, tienes familia,
tienes una casa, tienes que comer, tienes ropa, vas a una universidad y sin embargo dices, yo no sé qué hago aquí. Yo no sé quién soy, qué hago aquí, ¿verdad? Te sientes vacío, te sientes deprimido, te sientes solo. Eso es porque solamente la identidad, iglesia, que Dios es capaz de darte, puede cubrir ese vacío. ¿Por qué? Porque fuiste diseñado para contener a Dios en tu corazón. Amén. Ya voy cerrando. Entonces se fragmenta, se rompe en pedacitos la identidad de una persona. Déjame decirte, compartirte que tu hijo ya es alguien, es tu hijo. Por eso dijo el Padre en Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él es tu hijo y él es hijo de Dios o hija de Dios. Amén. La identidad, iglesia, en la Biblia viene de dos partes, hijo de y dónde vienes el lugar. Tenemos un Padre, venimos del cielo, de la eternidad. Salmo 127.3. Vamos rápidamente a Salmo 127.3. Identidad, ese es nuestro tema, identidad del reino. Salmo 127.3. Salmo 127.3. ¿Ya lo tenemos? Dice Salmo 127.3. He aquí, herencia de Jehová son los ¿qué? Los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Entonces, ahí está la identidad que Dios nos da. Somos herencia de Dios. Esa herencia, imagínate a Dios que tiene un gran tesoro, ¿verdad? Pues esa herencia te la ha dado a ti y a mí, a través de los hijos. Es nuestro trabajo cuidar esa herencia. ¿Y sabes por qué es la herencia? Porque son los hijos de Dios. Sabe expresarla. Tiene la misma capacidad de ver el mundo espiritual como cualquier profeta adulto. ¿Por qué te digo esto? Porque los niños tienen fe, los niños tienen pureza. Y por eso es que aunque son pequeños, nosotros trabajemos esta área de identidad como iglesia. Amén. Aunque no sabe